buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras, su último programa de esta semana, y nos vemos hasta el 21 de septiembre con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Queremos enviar nuestras condolencias hasta Paiguas al compañero José Guadalupe Borges, compañero de trabajo en Radio La Primerísima. Su papá falleció anoche. Don José Isabel Borges López, a sus 84 años. Hoy será sepultado en el municipio de Paiguas, de donde José Guadalupe algún tiempo fue dirigente del Frente Sandinista y hoy está trabajando con nosotros. Nuestra solidaridad con nuestro compañero de labores. El próximo 16 de septiembre cumple su primer año de trabajo la Asociación de Artilleros en Retiro, que lleva el nombre del capitán, creo que era José Antonio Estrada García. Saludamos a su presidente, Carlos Murillo Salgado, teniente coronel en retiro, y felicidades por su primer año. Este domingo habrá feria en el Parque de la Colonia del Periodista. Habrá comida, habrá legumbre, habrá de todo, habrá. Y ahí va a estar Diego Aguirre, el inolvidable Diego Aguirre con su tema, bueno, con tantas cosas que canta Diego, pero ¿quién no se acuerda del Gallo Enavajado, verdad? Nadie lo puede cantar como él, como Diego Aguirre, nadie. Saludos a Diego. El miércoles fue el acto del 41 aniversario de la Policía Nacional. Me pareció un excelente balance el que hizo el primer comisionado y general Francisco Díaz. Excelente balance, sintético, preciso. 1, 2, 3, 4, esto es lo que hemos hecho y esto es lo que somos. Además, reivindicó con orgullo el origen y el carácter sandinista desde el punto de vista ideológico de la Policía Nacional. Que el que se quiera enredar, que se enrede. Desde el punto de vista ideológico, la institución es sandinista. Y eso no es ningún pecado, como te lo quiera parecer el somocismo y los yanquis. No, eso es un motivo de orgullo. El carácter sandinista de la Policía Nacional, desde el punto de vista ideológico, político e histórico, sin ningún tipo de complejo, hay que reivindicarlo, como lo hizo el presidente Daniel y la vicepresidenta Rosario en su mensaje por el 41 aniversario, y también, ¿verdad?, como lo hace el comisionado general y primer comisionado de la Policía Nacional, el general Francisco Díaz. Y queremos felicitar de nuevo a los 7 comisionados generales. Hay una foto muy bonita donde ellos están con el mausoleo a sus espaldas, el mausoleo de Carlos Fonseca, y en el orden, en esa foto aparecen la comisionada general Carlota del Socorro Espinosa Aragón, hasta ahora jefa del Departamento de Finanzas, y los comisionados generales Juan Antonio Valle, el jefe de la Brigada de Tránsito, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, jefe de la policía en el Departamento de León, Pedro José Rodríguez Argueta, jefe de la policía en el Departamento de Carazo, Suban Antonio Yuri Valles Olivares, Yuri Valles, así lo conocemos, gran compañero, jefe de la policía allá en el Departamento de Rivas, Clifford Alberto Tiguerino Pérez, tanto tiempo no saber de él, comisionado general y jefe de seguridad personal, y finalmente Julio César Sánchez Reynosa, que nadie lo conoce así, todo el mundo lo conoce por Julio Sánchez, extraordinario compañero que es el jefe de despacho de la Dirección General de la Policía Nacional. Felicidades a todos. Ayer llegó el ministro del MTI allá, Huihuilí, el general en retiro Oscar Mujica, a poner la primera piedra, mano,
de lo que será el puente sobre el río Coco. Miren, lo que pasa es que nosotros vivimos en Managua y a veces le restamos importancia a estas cosas. Eso va a cambiar radicalmente la realidad económica, social, política, cultural, ecológica de esa zona. Eso es una obra imponente y majestuosa, estratégica. Con eso Nicaragua cierra el circuito para comunicarse entre todas sus regiones. Y va a cambiar incluso la parte de Honduras. Ahí vas a ver. Eso es que es una obra extraordinariamente importante. Quienes hemos estado ahí en Huihuilí, en cualquiera de los dos Huihuilí, sabemos lo que eso significa. Va a ser una maravilla. Son 320 metros de longitud. Va a estar listo más o menos en marzo de 2022. O sea que de aquí para las elecciones del año próximo ya va a estar bastante avanzado el puente. Bastante avanzado. Y como te digo, eso sí me lo prometo a mí mismo. Yo tengo que ir. Ojalá que no me muera antes, pues, pero tengo que ir a ver ese puente. Así que es. Y que cuando uno estaba ahí en el río Coco, cualquiera de las dos márgenes, estaba en Huihuilí, Jinotego, estabas en Huihuilí, Nueva Segovia, uno decía, chucho, hermano, que tú, con un puente. Y Daniel lo va a hacer realidad. Es una maravilla. Fíjense, les quiero presentar esta foto porque me impactó. Vamos a hablar esta noche, este día vamos a hablar de René Núñez y vamos a hablar también de la coyuntura nacional e internacional a propósito del 11 de septiembre, que es hoy, pero tratar de abarcar varios elementos en la segunda parte del programa, tratando de ubicarnos en qué momento estamos hoy, antes de la pausa de las fiestas patrias. Pero esta foto la tomó Erickson Paz, que vive en el sector Germán Pomares del municipio El Rama. Y ahí vemos a una madre que va remando en un cayuco. Ella va en el extremo izquierdo y sus dos hijas en el extremo derecho para también balancear el cayuco, ¿no? Ella todos los días las va a dejar a la escuela en el cayuco y todos los días las va a traer sobre el río Siquia, que en estas épocas de lluvia pues es bastante caudaloso, ancho, es hermoso el río Siquia. El Rama tiene el paisaje extraordinario, el encuentro de los tres ríos, eso es una maravilla. Ahora que vienen las fiestas patrias, vayan por esos rumbos. Espérame, fíjate que, ¿sabes qué? Es que no, ay, bueno, lo vamos a hacer en la segunda parte de eso, pues. Que se me olvidó apuntar unos nombres. Lo vamos a hacer al comenzar la segunda parte. Entonces, así como esa madre en el Rama, las mamás que bajan a caballo, llevando a sus hijos rumbo a la escuela. O sea, vos te imaginas todo lo que ahí, todo lo que eso encierra. O sea, la conciencia de la madre que sus hijos van a mejorar si van al estudio. El deseo de los niños, de las niñas, de ir a la escuela. La oportunidad que tienen ahora de estudiar, algo que no tenían hace tan solo 13 años. Y he visto también fotografías de muchachos que trabajan de lunes a viernes en su parcela, en lo que sea, ahí en la zona, y después caminan o toman o van a caballo o van en carreta rumbo a la escuela en algún poblado cercano los sábados a terminar su bachillerato o a iniciar su carrera técnica universitaria. Eso es una verdadera maravilla. Son las 7 de la mañana, digo las 6 de la mañana con 41 minutos. Ando perdido hoy, qué barbaridad. Ayer fue el 4º aniversario de la partida de René Núñez Tellez. Le debemos a René muchas cosas. Tenemos que hacer algo que las nuevas generaciones, que le permita a las nuevas generaciones conocer mejor a René Núñez.
algo tenemos que hacer, no sé qué, pues. Y también perennizar su nombre en alguna obra. El puente Río Coco, que se llama René Núñez, pues es un decir. Algo vinculado a la educación superior o a qué sé yo, pues. No, hombre, de verdad, el nombre del puente Río Coco podría ser el de Pedro Altamirano, ¿verdad? Ah, la zona de Huihuilí, la zona de Sandino, o el puente Sandino. Pero René Núñez, ¿te acordás que hace como un mes o 2 meses, no recuerdo cuánto, leímos aquí aquella frase de Carlos Fonseca que dice que lo mejor que tiene el Frente Sandinista son sus militantes de acero? Nunca mejor dicho sobre René Núñez. O sea, si hay alguien que simboliza el temple de acero del cual deberíamos tener todos los militantes del Frente Sandinista, es René Núñez Telle. ¿Ya? Es la síntesis de las mejores cualidades a las que debemos aspirar, poseer los militantes sandinistas. Leal a la causa, al frente, a sus dirigentes, a Daniel, desde que Daniel es el principal dirigente del frente, pero leal a la causa, a los principios, a los héroes y mártires a lo largo de toda su vida. Y empezó cipote. Claro, en su militancia orgánica empezó cuando él entra a la universidad, pero ya andaba de rebelde y revoltoso, organizando a los estudiantes de secundaria cuando él estaba en el instituto allá en el León, junto a su hermano Carlos Núñez. De cipotito anduvo en las marchas, en la del 23 de julio del 59 y en la del 60. En el 59 para reclamar el paradero de Carlos Fonseca y en el 60 conmemorando el primer aniversario de los 4 asesinados por la Guardia Somocista en el 59. Desde entonces tenía 13, 14 años. O sea, siempre estuvo motivado por la causa del pueblo. Y yo tuve el privilegio de conocerlo. Aquí estuvo René en Sin Frontera cuando se transmitía por la noche. Y fue una entrevista que hicimos. Era inevitable emocionarse al escucharlo. Y realmente René muere como consecuencia de la carceliada, de la última de las carceliadas de 4 años, entre 74 y 78. Las condiciones de la cárcel le causaron tuberculosis, perdió más de un pulmón, o sea, le quedó muy poquito el segundo pulmón. Y ese hombre vivió aún así, con ese problema, casi 40 años más. ¿Qué clase de resistencia ha dado? Y además trabajando sin parar. O sea, no era asunto que se fue a su casa, ¿no? Si su militancia jamás renunció. Juan José Úbeda ayer recordaba, comandante guerrillero, saludos Juan José. El comandante guerrillero estuvo con René en la cárcel. Bueno, lo conocía desde antes, ¿verdad? Y Juan José relataba, muy bonito lo que escribió Juan José, relataba cómo todos los prisioneros políticos que estaban en la central de policía de Managua estaban preocupados por la salud de René, estaban en la cárcel modelo de Managua, estaban preocupados por la salud de René porque ya llevaban casi 30 días de huelga de hambre y el hombre parecía que se les moría. Y le pidieron a René que abandonara la huelga, que preservara su vida. Y René se enojó. Se enojó. Él era el responsable de los prisioneros políticos del Frente Sandinista.
Y él continuó la huelga, no solo la continuó, sino que la concluyó. Y no solo la concluyó, sino que además sobrevivió. Y no solamente sobrevivió, sino que se convirtió en uno de sus más simbólicos militantes a lo largo de los últimos 40 y pico de años. O sea, vos sabés lo que es aguantar, ¿verdad? 59 días de huelga de hambre. De huelga de hambre de verdad. Yo conozco a algunas aquí que dijeron que estaban en huelga de hambre y salían en la madrugada a sus casas a bañarse, a vestirse y a echarse su merol. Después aparecían. No. Huelga de hambre. Y René, que ya era delgado, te imaginas cómo terminó, ¿verdad? Pero qué clase de firmeza, de convicciones. O sea, solamente la moral revolucionaria te puede inspirar para resistir 59 días de huelga de hambre. Y lo hicieron todos los prisioneros políticos. Y era para exigir que normalizaran su situación judicial y tener condiciones mínimas en la prisión. Entonces, muy bonito el testimonio de Juan José. Dice Juan José que René no solamente se negó a abandonar la huelga de hambre, sino además que era el que los estimulaba, el que los animaba, el que les decía que no había que rendirse, que iban a triunfar. O sea, estaba el hombre en una condición precaria y él, solo me recuerdo, o sea, alguien parecido, Juan de Dios Muñoz, como contaba Rosa Argentina Ortiz, con el balazo en el ojo de fuera, sangrando, bañado en sangre, y él va caminando y empujando a su escuadra, a Rosa Argentina y los otros compañeros, vámonos, hasta que salieron del cerco de la Guardia Somocista. Y él ensangrentado, o sea, de ese temple, el temple de acero. Me acuerdo, perdón, hay una novela soviética, si no la han leído se la recomiendo. No recuerdo el autor, pero sí recuerdo el nombre. Ese libro me lo tiré, me acuerdo, en una noche. Se llama Así se templó el acero. Una novela extraordinaria, siempre recuerdo ese nombre. Bueno, así se templó el acero. El acero en René, el acero en tantos compañeros y compañeras. Compañeros y compañeras que tienen 45, 50 años de militancia en el Frente Sandinista y que no andan buscando cámara. Ni andan pidiendo puestos. Están en su trabajo de hormiguita, con humildad y con lealtad. Sin andar ufanándose de lo que fueron o de lo que son. Muchas veces manoseados por otros que ya quisieran tener su estatura moral. Pues no, ellos no. Ahí andan los compañeros y las compañeras. Fueron prisioneros políticos, anduvieron en la montaña, estuvieron clandestinos un montón de años, perdieron familiares, perdieron amigos. Y no andan reclamando que como yo hice tal cosa, yo quiero tal cosa. No, tranquilo. Asumen sus tareas como un soldado más, como una hormiguita de Sandino. Ese era René, así era René. Fíjate que René, es que hay que hablar de René Núñez, de verdad que sí, siempre hay que hablar de René Núñez. Como ejemplo, René tenía mucho más méritos políticos, revolucionarios, para estar en la dirección nacional del Frente Sandinista en la que se armó cuando se unieron las tendencias, que por lo menos la mitad de los que estaban en esa dirección. Sin duda alguna. Y por eso sus compañeros de la dirección lo trataban como uno más cuando él fue nombrado secretario de la Dirección Nacional. Y llegó a tener una capacidad de incidencia muy importante en la toma de decisiones. Y además era factor, como te dijera, era puente entre los distintos integrantes de la dirección. Y era factor de consenso. Él propiciaba que llegaran a acuerdos. Ese era el papel de René. Y además tenía otra virtud René. Él escuchaba mucho. Y entonces él se daba cuenta de las cosas que pasaban en distintos lugares que a veces los dirigentes ni cuenta se daban.
y era capaz de sintetizar eso y llevarlo al seno de la dirección para discutir problemas que ocurrían. Esa era otra virtud de René Núñez. Yo he tenido mucha suerte con los dirigentes del frente en el sentido de tener un trato fraterno, agradable con todos ellos. Pero René era especial. René era especial. Aún en las contradicciones. Más bien se lo tiraba a broma, y no sé cuánto. Era especial René Núñez. Ya quisiéramos todos llegar a su estatura. Y murió de 61, casi iba a cumplir los 70 años. El 1 de noviembre de 2016 cumplía los 70 años. Él nació el 1 de noviembre, sí, de 1946 y murió el 10 de septiembre de 2016. O sea, casi a punto de cumplir los 70 años. Fíjate que otra cosa, mira qué clase de humildad de hombre. Ya les conté la estatura de dirigente que era, ¿verdad? O sea, general, cualquier cosa. Perdemos las elecciones en el 90. Lo eligen miembro de la Dirección Nacional en el Congreso del 91. Y él se metió a estudiar como un estudiante más en la uni. A culminar su sueño de ser ingeniero civil, estudios que abandonó en 1967 para dedicarse de lleno a la lucha clandestina del Frente Sandinista. Y él, tranquilamente, fue a clase, hizo sus exámenes, se graduó. Me acuerdo que antes que falleciera le hicieron homenaje en la UNAM, en la UNI, doctorado honoris causa. El Neón, le dieron una medalla, recuerdo. Estamos en deberle a René. Y como él tenía poca fuerza en sus pulmones, entonces su voz era apenas audible, sobre todo al final de su vida. ¿Verdad? Y mucha gente no entendía eso, pues. Pero es que ese hombre, ponete a pensar, pues, con medio pulmón. Me acuerdo que lo llevaron a hacer varios tratamientos médicos. Extraordinario, René. Y además, no creas de que, por muy fraterno que era, que no te iba a decir tu verdad. El que más rápido te las decía. Claro. Tranquilamente, pero te decía tu verdad y te las decía sin pelo en la lengua. Y yo creo que así debe ser, pues. Otro que fíjate que es una marca Núñez Telles, porque Carlos Núñez así era. Tranquilamente, con una sonrisa en los labios, pero te decía 4 barbaridades. ¿Verdad? Y entonces te sentías incómodo porque y te están regañando, y te lo están regañando al suave, no te da, si te gritara te da oportunidad de replicar, ¿verdad? Pero no. Extraordinario, René Núñez Telles. Aprendamos de esos ejemplos. Estudiemos, conozcamos su vida, sus ideas, cómo llegó él a forjar el acero de su temple. René Núñez, militante de acero. 6 de la mañana, 57 minutos. Regresamos con la coyuntura. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana. Antes de empezar con esta última parte, ahorita que viene esa larga semana de vacaciones para todos los empleados del Estado, no todos, la inmensa mayoría, pero en aduanas van a trabajar, en la DGI van a trabajar, allá en migración van a trabajar, hay instituciones que es imposible, en los hospitales van a trabajar, los centros de salud, es decir, hay mucha gente que no va de vacaciones, aún trabajando en el Estado, pero la gran mayoría sí va de vacaciones. Entonces yo los invito a que vayan a León. Bueno, León está precioso, bueno, siempre ha sido bonito, pero ahora está bastante mejor.
con todas las obras que han hecho en el centro de la ciudad, la avenida peatonal, el paseo de los poetas allá, en la entrada. O sea, está muy bonito León, con todo el remozamiento de la plaza Juan José Quesada, que queda frente a la catedral. Sobre todo de noche, era porque con aquel solazo, cuando hay sol en León, ese sol es bravo, hermano. Bravo. Pero de noche se ve una maravilla León. Entonces hay dos locales que les recomiendo, son locales de compañeros, ¿verdad? El hostal Terraza El Meme, que queda allí por la iglesia de Zaragoza, ¿verdad? Barato, cómodo y agradable. Quieren ir, van a pasar la semana en León, no tienen dónde. El hostal barato, bonito y agradable en el centro, no en el centro de la ciudad, pero en uno de los barrios más emblemáticos de León, barrio Zaragoza. Y ahí mismo, si quieren comer bien, pasar un buen rato, ¿verdad? Es más, es muy, muy bonito, lo han remozado el local. Es del compañero Oswan Escobar. Se llama El Vivero. Vayan ahí en León, pues. Entonces, si van de vacaciones los de Managua o de cualquier otra ciudad, van para León. Ahí les recomiendo. Dos locales de compañeros que te atienden bien, que te cobran lo justo, que no regalan su trabajo, pero tampoco te estafan. O sea, que eso también hay que tomarlo en cuenta. Fíjate que es verdad eso, hombre. Yo lo he leído muchas veces, pues, pero es que es verdad. Somos expertos en andarle pidiendo rebajas a los compañeros en nombre de que son compañeros, pero cuando vamos al PriceMart o cuando vamos al Super La Colonia, al Super La Unión o al Palí o al Maxi Palí, ahí no pedimos rebajas, ahí pagan al precio que está y te vas a la caja y pagas. Bueno, con más razón, si son compañeros, pagar lo que es, no andes pidiendo rebajas ni andes que porque el brother tuyo no te cobra. Eso no es ser brother. Brother es que el compañero salga adelante, ese es su trabajo, así como el tuyo. Es lo que sea el trabajo de él o de ella o de la compañera que está a cargo de su propio negocio, es ese. Es verdad eso, a veces somos arribistas en nombre de la amistad. Bueno, habían dos cosas que recordaba Liana Núñez. Liana Vivas de Núñez, la viuda de René Núñez Telle. Ella lo recordaba ayer también. Dos aspectos me parece que olvidé referirme. Uno es, dice Leana que Barricada en 1996 sintetizó muy bien la vida de René. 50 años de lucha en aquel momento, de sacrificios, de lucha, de tenaces esfuerzos por superarse en los que supo lo que es el hambre, la dureza de la cárcel y la clandestinidad. Ahí es verdad, eso lo resume, ¿verdad? Y fue el reo político que estuvo más tiempo incomunicado por la dictadura y jamás se rindió. Cuando uno lee sobre René Núñez es inevitable recordar a Julius Fusic también. Bueno, hablemos del 11 de septiembre, hablemos de la coyuntura internacional, de lo que aquí nos pasa. Les recuerdo que la próxima semana no habrá Sin Frontera, nos vemos y nos oímos hasta el 21 de septiembre. Pero estamos asistiendo a un cambio en la coyuntura mundial. Estamos en esos años, va a cambiar, el mundo está en ese proceso de transición hacia un cambio que no sabemos para dónde va, pero que viene un cambio, es evidente. Hoy es 11 de septiembre, hay 3 efemérides. Uno, ¿verdad?, es el Día Nacional de Cataluña. Un saludo a todos los catalanes, especialmente a Nuri Regojo, a Marga Rodríguez, a Victoria Calvet y a Tony, los catalanes orgullosos de serlo y que luchan por su independencia. Hoy es también el aniversario del derrocamiento del primer gobierno popular electo en América Latina, el de Salvador Allende. Y también, por lo tanto, aniversario de su asesinato. Y hoy también es el aniversario del atentado contra las Torres Gemelas en New York. Entonces,
vamos a hablar un poco de esto. Dos eventos que creo que hay que mencionar, sobre todo porque tenemos inmigrantes, compatriotas nicaragüenses que viven en la zona de California, en Oregon, en Washington, que son los 3 estados más afectados por los incendios. Las imágenes son pavorosas. Ya cada año hay eso ahí en California, pero es que ahora en Oregon, que es un estado que queda, ves el mapa de Estados Unidos, bueno, en la costa del Pacífico, a la izquierda, pues, están ahí continuos, Washington, Oregon, California. Y en Oregon, decía ayer la gobernadora Kate Brown, que han desaparecido pueblos enteros. 5 pueblos han desaparecido. Bueno, y pueblos en Estados Unidos no es como aquí, ¿verdad? Que son casi, no, pueblos que a veces grandecitos. 5 desaparecidos, incinerados. Lograron evacuar a gran parte de las familias que ahí vivían. Pero hay otras que no se sabe. 5, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Los pueblos, así se llamaban: Detroit, Blue River, Vida, Phoenix y Talent. 5 pueblos de Oregon que desaparecieron, incinerados, en cenizas. Están en las imágenes que uno ve tomadas por los propios residentes de esos pueblos cuando van huyendo. Son pavorosas, espantosas. Y dice la gobernadora Brown que lo peor está por venir. Dice: Oregon podría sufrir la mayor pérdida de vidas humanas y de propiedades de su historia. Y los incendios no están sin control aún. Una cosa terrible. Ojalá que todos los seres humanos estén a salvo, pero especialmente nuestros compatriotas. Y un dato que hay que dar, que es inevitable referirse a lo que está pasando en Colombia. Ahí no hay OEA que valga, ahí no hay Naciones Unidas que valga, ahí no hay preocupación de ningún gobierno demócrata, ¿verdad? Que exija a Colombia que frene las matanzas. Ahí no hay Parlamento Europeo que sancione a los sicarios, a los paramilitares que gobiernan Colombia, de la mano de Uribe y de la mano de Iván Duque, el títere de Uribe. No hay nadie que se preocupe por el pueblo colombiano, por lo que ahí está ocurriendo. ¿Saben cuántas matanzas van este año? 55 masacres, solo este año. 218 personas asesinadas en esa masacre. Esta semana van 4. Pero además es que son matanzas ejecutadas con una crueldad. Por ejemplo, los 9 muchachitos, un decir, pues chaval, los adolescentes, los asesinó, 2 vigilantes los asesinaron de un plantío ahí. Llegan a un bar, más los guerrilleros asesinados, exguerrilleros asesinados a lo largo de los últimos 4 años. Ya son bastante más de 200. O sea, hay unas matanzas de todos los días ahí y no pasa nada. Y Colombia se sienta como el gran país democrático y hace recomendaciones a los demás de cómo debemos comportarnos. Lo último que ocurrió es lo del miércoles en la tarde-noche, pues. Va un señor, o sea, parece que sale de un bar, parece que iba a buscar cerveza, qué sé yo, viola la famosa cuarentena, el famoso confinamiento. Lo agarra la policía, lo detiene. Y entonces le ponen, igualito que el compañero Brown, que asesinaron los policías en Estados Unidos, igualito. Le ponen la rodilla sobre el cuello. El hombre dice: me estoy asfixiando, déjame. Igualito que Brown. Y lo matan. En menos de 2 minutos lo mataron. Lo redujeron con los famosos taser, ¿no? Unas pistolas paralizantes. Y pues lo mataron. El hombre estaba en el último año de derecho. Y entonces trabajaba como taxista para mantener sus estudios a sus 2 hijos. Y eso reventó la paciencia
de muchos colombianos que residen en Bogotá y en ciudades aledañas y luego en muchas ciudades de Colombia. Solo la noche del miércoles 10 muertos, asesinados por la policía. Y tienen el descaro de andarte diciendo cómo hacer o dejar de hacer. Entonces, hay un video tomado por transeúntes ahí en Bogotá. Están un grupo de personas ahí de todas las edades en la calle como parte de las protestas. Entonces vienen dos policías a bordo de sus motocicletas y se las echaron encima, pero deliberadamente. No estaban haciendo más que estar ahí como parte de la protesta, pero no estaban tirando piedras, no tenían ninguna manta en la mano, ninguna pancarta. Simplemente iban en la carretera, en la calle, y se habían apartado, orillándose, pues, para dejar pasar a los vehículos y a las motos. Pues entonces no, uno de los policías se tira sobre ellos para matarlo. Entonces yo estaba viendo el acto de la policía y decía, ¿cómo alguien osa comparar a nuestra policía con esos salvajes de Colombia? Si eso hubiera ocurrido aquí, jamás ha ocurrido, pero si eso hubiese ocurrido aquí, ¿se imaginan ustedes dónde estaría el escándalo ahorita? ¿Cuántas condenas tendríamos? Pero ocurre en Colombia y no pasa nada. Es verdaderamente terrible, ¿eh? Pero fíjate, son 10 los muertos de la noche del miércoles, 175 civiles heridos, 56 locales como los kioscos de aquí de la policía, bueno, parecidos, allá tienen un nombre, no recuerdo, incendiados por los manifestantes. Hay 66 hospitalizados, incluyendo un chavalito de 17 años, todos heridos de armas de fuego. También hay 100 policías golpeados porque la gente se enfrentó a ellos. Y no pasa nada, pues. ¿Por qué lo menciono? Porque es parte de lo que estamos viviendo. Fíjense. Creo que a mí me parece que a veces perdemos de vista el corazón del conflicto mundial en este momento. Para mí, más allá de los enfrentamientos político, ideológico, económico entre China y Estados Unidos, entre China, Rusia y Estados Unidos, China y Rusia aliados, más allá de eso, en mi opinión lo que hay en este momento es una encarnizada lucha por el poder en Estados Unidos, que no ha cesado en los últimos 4 años. Los 4 años de la presidencia de Trump han sido de una encarnizada lucha por el poder. Porque Trump te puede caer mal, es un tipo repugnante, malcriado, maleducado, todo lo que vos querrás, pero no es parte del establishment que ha gobernado Estados Unidos los últimos 40 años. No es parte de ese establishment. No es parte del estado profundo de Estados Unidos. Es un magnate, un millonario, un sinvergüenza que no paga impuestos, que abusa de las mujeres en razón de su riqueza, que es hipócrita, sí, todo lo que vos querrás, pero no es parte de ese establishment. ¿Verdad? Es sumamente conservador en su idea, pero no es parte de eso, de los magnates, de los grandes, de los poderosos de Estados Unidos. No es parte de ellos. Y no ha hecho sus políticas. Esa es una cosa real. Ese es un hecho que es incontrastable. O sea, ahí está. Te guste o no te guste Trump, ese es un hecho. Y esas fuerzas oscuras del estado profundo en Estados Unidos han desatado una ofensiva para las elecciones con el objetivo de desalojar a Trump de la Casa Blanca y retomar el poder político para hacer lo que les place, empezando con hacer guerras. Que ese es el más suculento de los negocios del imperialismo norteamericano, es la guerra. La guerra hace rico a montones de gentes. Sobre todo porque en los últimos 15 años el imperialismo norteamericano ha ido privatizando la guerra. Cada vez menos soldados enviados por el ejército o marinos enviados por Estados Unidos a ocupar los países y cada vez más mercenarios contratados por Estados Unidos. Primero
abren campos los soldados, los marinos, la Fuerza Aérea, y después lanzan a los mercenarios. Paganini, pues entonces les pagan, pero te estoy hablando de decenas de miles de millones de dólares que le pagan a las compañías que se encargan de hacer la guerra en los países ocupados. Trump no ha desatado ni una sola guerra, y eso es un hecho. Me caiga mal o no me caiga mal, eso es un hecho. Me guste o me disguste cómo ha abordado la epidemia del COVID-19 en Estados Unidos, es un hecho concreto. Trump no ha iniciado ninguna guerra de ocupación en el mundo, ninguna. ¿Me entendés? Y eso conspira contra los negocios de todo el Estado profundo. ¿Verdad? Los George Soros y toda esa gente que son verdaderos delincuentes internacionales que se dedican a conspirar y a subvertir el orden en todas aquellas naciones que les apetece ocuparla en razón de sus riquezas naturales, ¿verdad? Y entonces, como no les gusta a los gobiernos respectivos, lo que quieren es que les faciliten el apropiarse de esa riqueza natural, entonces comienzan a hacer su campaña contra ese gobierno. Ocurrió en Bolivia, ocurrió en Venezuela, ocurre en Nicaragua, ha ocurrido en Cuba, ahorita está ocurriendo allá en Bielorrusia. Ocurrió en Libia y la destrozaron, se robaron 200 mil millones de dólares y cuidado más de dinero en efectivo depositado en los bancos europeos y norteamericanos. Se lo robaron, sí, lo saquearon y no pasa nada. Y después destruyeron ese país, lo destruyeron, lo destazaron. Han muerto miles de libios de hambre y por la guerra. Y se adueñaron del petróleo, por supuesto. O sea, la rapiña, ¿no? O sea, esa es la lógica del crimen del Estado profundo norteamericano. Por la avaricia, ¿no? La manera de ir acumulando riqueza, porque ellos creen que las investigaciones científicas le van a permitir, mira lo que te voy a decir, parece cosas de novela de ciencia ficción, pero no lo es. Que las investigaciones científicas le van a permitir a determinados segmentos que tenga dinero a prolongar su vida sana y útil, más allá de los 150 años, y que ellos lo van a disfrutar, que necesitan riqueza para eso. Parece ciencia ficción y no lo es. Por eso van detrás de la luna, porque ahí hay no sé cuántos minerales, etcétera. Entonces lo que quiero decir es que estamos en una encarnizada lucha por el poder, por hacerse del control del imperialismo norteamericano, la potencia más fuerte de la historia de la humanidad, para relanzarla en una ofensiva militar de ocupación de naciones enteras, tipo Venezuela, tipo Cuba, tipo cualquiera, que tenga riqueza. Bielorrusia. Entonces no crean ustedes en los demócratas. Digamos, el sistema político mejor maquillado del mundo es el norteamericano. Tiene un partido de dos cabezas, pero es un solo partido, demócrata y republicano. Y Trump es un outsider. Es alguien que está fuera de ambos aparatos, y desde fuera logró ganar primero la nominación del Partido Republicano y después la presidencia. Y yo me acuerdo que en aquel momento, en las elecciones de Estados Unidos de hace 4 años, se hablaba que si el Partido Republicano perdía esas elecciones, iba a desaparecer como partido. Me acuerdo muy bien de esa discusión. Trump lo rescata de la muerte, de su agonía. Entonces, en medio de eso que estamos asistiendo, hay que tener otro punto, creo yo, pues. Otro punto a consideración, y es que ese estado profundo del que te hablaba, ese que maneja distintos hilos, que subvierte el orden en México, en todos lados, con el afán de controlar sus riquezas, principalmente controlar sus riquezas naturales, para lo cual necesitan el poder político en cada país. Pero no solamente ese es el objetivo, también un objetivo es su ubicación geopolítica, que facilita su guerra para instalar bases militares. Eso también es importante para ellos. Entonces, ese estado profundo domina los aparatos de inteligencia de Estados Unidos. Trump no ha logrado el control sobre ellos. Ha hecho sus amagues, pero no. La CIA,
la inteligencia local, el FBI, eso no está bajo el control de Trump. Entonces van a su aire, bajo un plan preestablecido por ese estado profundo. Y por eso ves a veces declaraciones públicas de gente de las agencias de inteligencia. Recordemos que son más de 100 agencias de inteligencia las que tiene Estados Unidos. Y vos ves gente que se le enfrenta públicamente a Trump o a cualquiera de sus secretarios, de sus ministros. Y ellos tienen su propia lógica y la han ido aplicando contra todos. Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia, todo. Eso no exime de responsabilidad a Trump, no estoy diciendo para nada eso, porque Trump lo sabe y deja que ocurra. ¿Verdad? Y además muchas veces le conviene a él y más bien los empuja. Pero hay algo que refleja muy claramente esa lucha por el poder, es ese libro de John Bolton, que es un asesino, un criminal de primera fila. De pronto lo catapultan a la opinión pública como si fuera un héroe solamente porque revela cosas de las que platicaba con Trump o las interioridades de cómo se tomaban las decisiones en la Casa Blanca. Solamente por eso ya es un héroe y es un asesino. Es un asesino. ¿Qué hubiese querido Bolton? La invasión en Venezuela. El que decidió que no fue Trump. Y no porque sea buena gente, ¿verdad? Sino porque no le veía que en ese momento fuera lo oportuno. Entonces, lo que quiero decir finalmente, pues, para cerrar la idea sobre esto, es que aquí estamos asistiendo a una lucha por el poder brutal, encarnizada, sangrienta. Bueno, se me olvidaba un elemento muy importante. En muchas de esas protestas que tienen un motivo legítimo, y es que cese el racismo en Estados Unidos, pero es que el racismo es consustancial al imperialismo. No podés concebir el imperialismo sin racismo, como no podés concebir el imperialismo sin clasismo. O sea, es parte de su sustancia. O sea, sustancial, en la sustancia del imperialismo norteamericano, del capitalismo, diría yo, más aún, está el racismo y el clasismo. Y el machismo. O sea, son consustanciales al capitalismo. En cualquiera de sus expresiones, en su expresión imperialista o en su expresión burguesa. ¿Verdad? Esto es muy importante. Entonces, la gente se rebela contra el racismo por razones naturales, sobre todo los negros, los latinos, los inmigrantes. Y esos son los que salen a las calles inicialmente a protestar por el asesinato de Brown, pero luego eso es instrumentalizado por los demócratas y todo el estado profundo que atraviesa los dos partidos, republicano y demócrata, que están unidos alrededor de Biden, lo aprovechan para llevar agua a su molino, para deteriorar las posibilidades electorales de Trump y que ellos puedan recuperar el poder. Y entonces, y van sobredimensionando lo que ocurre muchas veces, colocando su maquinaria de propaganda, sus medios de comunicación al servicio de trasladar esa realidad, ¿verdad? Y sobre todo en aquellos estados donde les conviene más a Biden y su gente, ¿me entendés? Lo que sí es cierto es que la brutalidad policial del Estado norteamericano, que Trump la ha usado de manera descarnada, porque Trump percibe en esos movimientos de protesta, percibe que lo que quieren es, precisamente el objetivo de los demócratas es joderlo a él. Entonces le lanza la represión brutal, la Guardia Nacional, lo que sea. ¿Me entendés? Por eso digo, una lucha encarnizada y sangrienta por el poder. Y en medio, las organizaciones del pueblo que están luchando por legítimas reivindicaciones utilizadas por uno y por otro. Pero al margen de eso, de ese enfrentamiento por el poder, hay un hecho objetivo. Y hay cada vez grupos más numerosos que se están armando en Estados Unidos. Y vos ves los videos. Negros, latinos, blancos, empobrecidos, armados. Y armados, como en Estados Unidos, cualquiera puede comprar un armas largas, poderosas, potentes. Y vos los ves que desafían a la autoridad oficial. Las desafían y se ponen enfrente. Gente que no son los supremacistas blancos, no son los Ku Klux Klans.
¿no? Gente de sectores empobrecidos, y vos lo ves desafiando. Entonces, he leído varias cosas, no sé hasta qué punto llega a ser ajustado a la realidad, pero he leído bastantes artículos de preocupación de que pudiera haber un asomo de guerra civil en algunos estados de Estados Unidos, si se enciende una llamita en alguno de los estados, en cualquiera, y que los demócratas van a apostar a ese conflicto, sobre todo si Trump los derrota, para hacerle imposible la gobernabilidad en su segundo periodo y recuperar espacio. Es que lo que quieren es que se exporte la guerra, que se recupere las iniciativas de comercio libre, entre comillas, con todo el mundo, para ir a subordinar a las economías pujantes, las que van saliendo del subdesarrollo. Eso es lo que quieren, adueñarse de esas economías, y quieren que Trump les ayude a eso. Entonces están en opción, dicen algunos analistas, de empujar conflictos armados en Estados Unidos. Incluso algunos han estado levantando la bandera de la secesión, es decir, que se separe California, que se separe en otros estados, empujando eso, que es poco probable, pues, sobre todo en términos jurídicos, ¿verdad? Hay muchas opciones, pero bueno, fomentar el nacionalismo desde ese punto de vista, pues. Entonces, esa lucha por el poder termina afectándonos a los que vivimos en países como Nicaragua. Nosotros estamos ajenos, es un pleito entre ellos, pero es que nos afecta. Entonces hay que ir sorteando todo lo que vamos enfrentando, teniendo en cuenta ese enfrentamiento, observando, analizando ese enfrentamiento. Y creo que es importante que nosotros nos ubiquemos en dónde estamos en este momento. Digamos, demos una repasadita a Nicaragua. Nosotros 2 años después, bueno, ya 2 años y 3 meses, después que derrotamos por segunda vez al somocismo, por tercera vez, perdón. A ver, no, hombre, si son un montón de veces las que lo hemos derrotado. Los derrotamos y los derrocamos. Los derrotamos en la guerra que nos hicieron en los años 80, ellos como instrumento siempre de Estados Unidos. Los derrotamos en los 90 porque nos querían liquidar como fuerza política y nos querían aniquilar en términos físicos incluso. Y los derrotamos, ¿se acuerdan? Todos los años 90, una dura lucha. Y la primera mitad de los 2000. Los derrotamos en las elecciones de 2006, de 2011, de 2016, y los vamos a derrotar en el 2021. En el terreno que se nos pongan los derrotamos. Nosotros una derrota hemos sufrido, la del 90, que después se repitió en el robo del 96 y en las elecciones de 2001. ¿No? Pero después, hermanito, lo volvimos a cachimbear en el 2018. Y lo peor para ellos es que no lograron revivir la guerra en Nicaragua. Esa es su peor derrota. Costó, fue duro aquello, pero restablecimos no solo el orden, sino la paz, que es el valor más preciado de una sociedad, la paz. Y otra derrota que le hemos infringido, y digo como parte del pueblo de Nicaragua, es decir, el pueblo de Nicaragua les ha infringido, es que después de ese desastre económico que nos causaron en el 2018, ya este año empezaba la recuperación, empezamos a crecer y nos cayó la maldita epidemia del COVID-19. Y ya vamos de nuevo, ahí va de nuevo el Nicaragua, para adelante. Eso para ellos es una derrota política. Ellos quisieran que aquí fuera un desastre total, eso es lo que aspiran. Que aquí la economía estuviera en el piso, que hubieran un montón de muertos por COVID, que los hospitales estuvieran saturados. Eso es lo que ellos querían. Y salieron con pronósticos apocalípticos, ¿se acuerdan? Habrán no sé cuántos millones de casos, van a haber 200.000 muertos. Un imbécil allá que vive en España
tipo más imbécil, más repugnante. No es posible que alguien que estudió medicina sea tan criminal. O sea, no le entra a uno en la cabeza esa onda, pues. Pero ellos quisieran eso y nosotros, o sea, la habilidad de Daniel, ¿no? Que no es solo Daniel por sí solo, sino que Daniel apoyaba a un grupo de científicos. Porque eso tiene Daniel. Daniel no es que se tira solito, no, hombre, él consulta. Manda a estudiar, le tienen que presentar los diagnósticos, las posibilidades, y él toma decisiones sobre esa base, pero la base científica. Y el rumbo que tomó Nicaragua fue el correcto, lo demostró la realidad. Bajo control total la pandemia. Da pesar al pueblo de Costa Rica. Vean cómo está Costa Rica, una cosa terrible. Ya no hay camas en los hospitales. Más de 500 muertos. Tienen, creo que son 30.000 o algo así los enfermos, pero la economía paralizada. Alvarado diciendo, creo que fue el miércoles, que dijo, Costa Rica va a vivir los peores meses de su historia. Va a vivir lo que viene. Y no sabemos qué va a pasar en el 2021. Estamos esperando que venga la vacuna, tal vez. Y luego, mientras tanto, vendiendo el país, ya se lo vendieron al Fondo Monetario, le van a vender todos los activos para que les dé reales para sostenerse estos meses. O sea, lo de Costa Rica es terrible, y lo de El Salvador, en fin. Lo que quiero decir es, ¿verdad? O sea, el somocismo no pudo ni tomar el poder, ni crear un ambiente de guerra permanente en Nicaragua, ni destruir la posibilidad de la recuperación económica, ni tampoco logró que finalmente la epidemia se convirtiera en incontrolable en Nicaragua. No ha podido. Y todo lo hacen con el propósito de tomar el poder político, sin escrúpulo alguno. Y eso lo sabemos todos. No estoy diciendo ninguna novedad. Entonces, después de pasar pegando alarido, elecciones inmediatas, que renuncie Daniel, que no sé qué, que no sé cuánto, terminaron convenciéndose desde lo que Daniel les dijo. Se los digo desde el principio, en el 2018, experiencia 2021. Ya no les queda de otra. Además, es más, yo conozco algunos dirigentes, gente que está dentro de su fuerza, que me ha dicho que algunos dirigentes están preocupados porque no hay suficiente tiempo para organizarse para el 2021. No tienen suficiente tiempo. Entonces, que no saben cómo van a hacer. Imagínense ustedes, se los comió el tiempo. Entonces, ese es un hecho concreto. O sea, ir a elecciones, como me decía un amigo ayer, ir a elecciones no es ir a un carnaval. Eso requiere trabajo sistemático, organizativo, durante años. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Eso no significa que nosotros la tenemos en la mano, ya está, pues. No te preocupes que la vamos a ganar. Ninguna elección se gana por decreto, ninguna. Si no trabajas, no ganás. Si no te organizás, no ganás. Si no te preparás, no ganás. Si no tenés un programa atractivo para la población con un buen candidato, no ganas tampoco. Las elecciones no se ganan por decreto, no se ganan porque vos creés que las vas a ganar. No, señor, no es así. De ninguna manera. El que crea eso le hace un flaco favor al Frente Sandinista. Nos toca trabajar y trabajar durísimo. Patear. A veces creemos que las redes o los medios somos suficientes para traer los votos necesarios para ganarla de manera aplastante en el 2021. Y no, patear. Esos pequeños encuentros con la gente, que te conozcan, que vos conozcas, que escuchar. La regla de oro de la comunicación no es decir lo que vos querés decir, sino escuchar lo que la gente quiere decir. Esa es la regla de oro. Si vos escuchás, y escuchar no es sentarte y oír y después te va, no, escuchar, tomar nota y eso convertirlo en acción política, sea para corregir o sea para hacer nuevas cosas, lo que sea. Escuchar, es la clave. Entonces, nosotros en este momento, como revolución, estamos en un momento extraordinariamente favorable dentro del país, extraordinariamente favorable.
paz consolidada, hay seguridad en el país. Con todo y que vos, porque esto, el somocismo está queriendo exponenciar los casos de delincuencia que efectivamente hay. La delincuencia nunca hemos dicho que desapareció en Nicaragua. Absurdo decir eso. Pero ponerlo como que si es incontrolable, y eso no es cierto, pero lo tiran como que si fuera de esa manera. Y a veces caemos en la trampa nosotros mismos. Pues. Eventos delictivos siempre han habido, sangrientos siempre han habido, asaltos con muertos siempre han habido. Es inevitable. Pero está bajo control. Y la prueba es, como decía el primer comisionado, Francisco Díaz, y lo decía la semana pasada también el general Julio César Avilés, ¿verdad? Aquí no hay mara. Aquí no hay, como decía Francisco Díaz, aquí no hay pandillas que van a la pulpería a cobrarte un impuesto de guerra. Ni que atrapan al bucero y le dicen, si quieres circular por este barrio me tienes que pagar. Eso no hay en Nicaragua. Pregúntenle a los hondureños, pregúntenle a los guatemaltecos, pregúntenle a los salvadoreños. Eso es una cosa terrible. Y matan al que no lo haga, al que no les pague. Los matan, al que no se subordine a ellos. ¿Verdad? Eso no existe en Nicaragua. O sea, tenemos seguridad, tenemos paz consolidada, seguridad ciudadana. Y dos instrumentos formidables que son el ejército y la policía para garantizarlo. Y entonces aquí me quiero apuntar. Vean. Lo hemos dicho otras veces, pero me parece a mí que hay que insistir. Yo creo que la esencia, a ver, ¿cómo te lo dijera yo? Este proceso revolucionario ha logrado llegar a este nivel porque tiene dos instrumentos del Estado que son de carácter revolucionario y que están apegados a la ley y subordinados a la autoridad civil como mandata la Constitución, que son el ejército y la policía. Sin el ejército y sin la policía, en el sentido del respeto a las leyes, a la Constitución y un comportamiento político apegado a su naturaleza sandinista, en el sentido ideológico de la palabra. Sin esos dos instrumentos no hay manera de avanzar. ¿Quieren que les pruebe eso? Bolivia, Evo pasó en el poder, creo que fueron 13 años o 12 años, y jamás pudo reformar las Fuerzas Armadas. No sé si lo quiso, pero no lo pudo hacer. El hecho es que esas Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales básicamente intactas desde que Evo llegó al poder hasta ahora. Y Estados Unidos trabajando adentro de ella, cooptando generales, mandos medios. Y el resultado fue el golpe de Estado del año pasado. Si no hay Fuerzas Armadas de carácter popular, no hay manera de avanzar en un proceso revolucionario. No hay manera. Se los pongo al revés. ¿Cómo Chávez logró avanzar? Cuando él reforma las Fuerzas Armadas, se deshace de todos los mandos militares pro-yanqui. Le costó, pero lo hizo. Y lo hizo con huevo. Después del golpe del 2002. Barrió con todos los generales traidores, todos los mandos traidores, barrió con ellos. Armó al pueblo, creó las milicias. Como un aparato orgánico de las Fuerzas Armadas. Más de 2 millones de milicianos tiene Venezuela. Y las Fuerzas Armadas responden a la lógica bolivariana. Sus policías, su Guardia Nacional, su Guardia Bolivariana, todos los instrumentos armados están ideológicamente comprometidos con el proceso revolucionario. Dos procesos diferentes, Bolivia y Venezuela. Chávez aprovechando su experiencia militar, ¿verdad? Y además con una mayor visión estratégica. Y ahí está la revolución bolivariana. En cambio en Bolivia, ¿verdad? Vos tenés que las Fuerzas Armadas jamás se comprometieron con el proceso de transformaciones, jamás se comprometieron con las reivindicaciones ancestrales de los pueblos originarios de Bolivia, jamás. Y ahí está el resultado. Hay algunos que se terminan creyendo los cuentos de la democracia,
que se creen ese cuento de la separación de poderes, de que uno controla al otro, que no sé, o sea, el cuento teórico que no existe en ninguna parte, no existe, hombre. Cuando la vocación, la voluntad de la clase dominante es simplemente someter a determinada fuerza o lo que sea, en un país les importa un bledo esa separación de poderes, les importa un bledo. Literalmente, les importa un bledo. Se limpian con eso de la separación de poderes. Se limpian. Y hacen lo que haya que hacer para defender el sistema. Porque su principal objetivo, y no se pierden en ese objetivo, es defender el sistema. Y el sistema de explotación, de opresión sobre las clases empobrecidas y mayoritarias de cualquier sociedad. Ese es su principal objetivo. No se pierden, no andan con esos escrúpulos. Lo encubren, claro. Tienen mucha mantequilla, margarina, maquillaje de todo tipo, hermano, para encubrir eso. Pero la esencia es que el sistema está por encima de cualquier fuerza política, que el sistema está por encima de cualquier formalidad democrática. Revisen Francia, revisen Gran Bretaña, revisen España, revisen cualquier país capitalista. Y por supuesto los gringos. Revisen Colombia, pues. Revisen Brasil. Miren lo que hicieron en Brasil. No derrocaron a la Dilma Rousseff sobre la base de un proceso amañado. ¿Por qué? Porque el objetivo era recuperar el control sobre el sistema. Y les valió. Si eso era legal o no legal, si eso era democrático o no democrático. Metieron preso a Lula con un montón de mentiras y lo sabían que eran mentiras. Le inventaron los juicios y lo mandaron preso. Ahora uno por uno van cayendo todos esos juicios. Pero ya lo hicieron. Liquidaron la posibilidad de que Lula recuperara el poder en las elecciones que ganó Bolsonaro. Porque lo que prevalece es preservar el sistema. Lo mismo poder mirar lo que pasó en Chile. Cuántos muertos no hubo el año pasado. Cuánta gente en las calles reclamando la constituyente, reclamando reformas radicales de ese sistema. ¿Quién les hizo caso? Porque el sistema es lo más importante. Mira lo que le está pasando a Alberto Fernández en Argentina. Ahí salió él muy orondo después de tomar el poder en diciembre del año pasado, dando cátedra de cómo debía ser Venezuela o no debía ser, y que la democracia y que no sé qué, y se la están armando, ya se la armaron, hombre. Para que no ande de pendejo creyendo en santos que orinan. ¿Verdad? O sea, que la democracia, que no sé qué, que las reglas ¿Cuál cuento de la democracia? El principal enemigo de la democracia es el imperialismo, es el capitalismo. El capitalismo es antagónico a la democracia. La democracia implica participación popular, que el poder sea del pueblo y para el pueblo y ejercido por el pueblo. Esa es la democracia. No hay nada que sea más contrario a eso que el capitalismo. El capitalismo ejercido por una minoría opulenta, violenta y dictatorial. O sea, la dictadura, a ver cómo te dijera yo, la dictadura mejor encubierta de la historia es el capitalismo. Te dice que es democracia y no hay tal democracia. Otro que termina creyendo el cuento de la famosa democracia, López Obrador en México se lo ha terminado creyendo y vas a verlo. Y se la están armando. Pero en Argentina ya ves esta semana la policía en revuelta, que quieren aumento salarial, le dan el aumento salarial y siguen la revuelta. Y después la excusa es que la cuarentena, vamos contra la cuarentena, contra el confinamiento. ¿Quiénes lo impulsan? La extrema derecha, para desgastar el poder político, para terminar creando una crisis de gobernabilidad y derrocar a los Fernández. Eso termina pasando con todas esas fuerzas que se terminan creyendo el cuento de que la democracia, que en un sistema capitalista se puede ser democrático. Eso no es cierto, hombre. No es cierto. Poder vivir como efectivamente vivimos casi todos en una sociedad de mercado, vivimos una economía de mercado, sí, aquí hay en Nicaragua, pero la fuerza política que gobierna el Estado tiene una orientación socialista, una orientación, en fin de cuentas, democrática, porque el socialismo es democracia. Entonces, esa orientación democrática, si realmente es democrática, es socialista, es la que te garantiza que ese Estado pueda avanzar, que la gente pueda avanzar, pueda progresar, pueda tener derechos, pueda participar en la toma de decisiones. Esa es la democracia real. Miren Cuba.
¿Cuántas veces no le pronosticaron a Cuba? Ahora sí se va a caer, ahora sí se va a caer. ¿Por qué no se ha caído la revolución cubana? No solamente por que las Fuerzas Armadas jamás van a dar un golpe de Estado. No solo por eso. La esencia del socialismo en Cuba es su carácter democrático, y ahí se demuestra. Socialismo es igual a democracia. Ahí se demuestra. Es decir, la gente, el cubano promedio, sabe todo el teje y maneje del Estado. Si el cubano promedio estuviese envenenado contra la revolución, hace rato que ahí no hubiera revolución, hombre. Si llevan 60 años de embargo, de guerra. Le ha hecho la vida imposible. Aún ahora en epidemia le hacen la guerra. El colmo. Le prohíben a países que reciban ayuda de la Brigada Médica de Cuba. Le pasó a Panamá. Panamá le pidió ayuda a Cuba, venía a ayudarme, no puedo controlar esta epidemia. Entonces comenzó la presión de Estados Unidos y no han podido llevar a la brigada cubana. O sea, la esencia del sistema cubano es que es esencialmente democrático y por eso está como está. ¿Vos crees que si los cubanos no sintieran que es suyo eso, hubieran resistido 60 años de guerra? De que no hay esto, que no hay lo otro, que todo está racionado y la amargura que te produce la escasez. ¿Vos crees que ahí estarían los cubanos? No hubieran votado a todo el mundo ya. Váyanse de aquí. Quiero capitalismo. No, hombre. Pero la fortaleza de nosotros, la esencia de nosotros reside en que el pueblo de Nicaragua tome parte de las decisiones, se sienta propietario del proceso que está en marcha. No solo propietario en el sentido de que es el principal beneficiado con los proyectos de gobierno, sino también protagonista en el sentido de que toma parte de las decisiones que ejecutan esos proyectos. Y toman parte en el sentido de que sus inquietudes, sus aspiraciones son retomadas por la fuerza política que se llama Frente Sandinista, el instrumento político de la revolución, y las convierte en programas de gobierno. Esa es una manera. Y la otra manera es en la ejecución. Sí, esa es nuestra principal fortaleza. No se nos olvide eso. Nuestra principal fortaleza es la participación de la gente en la toma de decisiones estratégicas y tácticas del proceso revolucionario. Nuestra principal fortaleza no es que hemos hecho tanta obra. No, es que la gente se apropie de ella por la vía de que responden a sus necesidades y que participen en su ejecución. Esa es nuestra fortaleza principal. Y eso lo tenemos que convertir en votos. ¿Qué fortaleza tiene el somocismo en Nicaragua? Estados Unidos es su fortaleza. Una fuerza extranjera. Esa es su fortaleza. No tienen otra fortaleza. Están partidos en 1000 pedazos por sus ambiciones. Van a sacar una sopa de siglas hoy, otra sopa de siglas mañana. Van a buscar, van a explorar el mercado para ver cómo les resulta una sopa de siglas y con esa sopa se van a casar electoralmente. Todo lo de ahorita es experimento. No logran encontrar cuál va a ser el instrumento electoral. No lo logran. Y no han logrado de ninguna manera determinar quién puede ser la figura que aglutine al somocismo en la competencia electoral del 2021. No han logrado, no lo han logrado. Menos aún que tengan prueba. A ver, decime vos, ¿de qué manera el somocismo va a contrastar lo que nosotros hemos hecho y que proponemos continuar y mejorar en los próximos años? ¿Qué? ¿Van a hacer mejor políticas de salud? ¿Cuándo? Salud preventiva, salud curativa, los mejores hospitales. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Le van a prometer a la gente mejor energía eléctrica? Si el 96% de la población ya tiene energía eléctrica. Y vamos ahora por la reducción de la tarifa, eso viene ya. ¿Ah? ¿Qué? ¿Van a prometer que todo el mundo va a tener agua potable? Más del 90% de la población en este momento tiene agua potable. Con ellos era menos del 50%. ¿Qué? ¿Van a prometer una red de carretera? Sí, la mejor red de carretera de Centroamérica la tiene Nicaragua y la ha hecho Daniel. ¿Qué van a prometer?
Educación gratuita y de calidad. Nunca existió mejor educación pública en Nicaragua que la que ahora tenemos. Nunca. ¿Qué van a prometer? O sea, no tienen nada en la pelota, nada. Tienen somocismo, tienen imperialismo, eso sí lo tienen. Y somocismo que significa saqueo, somocismo que significa represión, somocismo que significa derramamiento de sangre en Nicaragua. Eso sí lo tienen. Eso es lo que saben hacer. Nada más. Entonces, realmente tenemos todas las posibilidades de ganar si trabajamos, si logramos trasladar todas estas cosas al electorado, a la población, a esos 4 millones de nicaragüenses que están aptos para votar el próximo año. Claro, pero depende de nosotros. Esto no es de sentarse, los medios, mirá que la gente ve los medios, la gente se... No, hombre, no creamos eso. La lógica, hay mucha gente que ni siquiera consume ese tipo de información porque no tiene tiempo, hermano. Viven en el día a día. Porque es que tienen tiempo a andar viendo que redes, que no, hombre. Las redes porque ven los cuechos del día, pues. O la televisión porque quieren ver una telenovela o un programa musical, pero no andan buscando eso. Necesitan de nosotros. Que nosotros lleguemos donde ellos, les contemos las cosas, les contemos lo que vamos a hacer, lo que tenemos planeado hacer en Nicaragua. Que estamos sentando la base para que Nicaragua despegue. El próximo quinquenio en Nicaragua es el del despegue económico. Hemos sentado la base para eso. Para eso ha trabajado Daniel durante estos 13, casi 14 años ya. Sentando la base para que Nicaragua despegue. Eso lo tenemos que irle a contar a la gente. Pero a contar, no en grandes discursos ni en grandes actos, no, hermano, ahí en la platicada. En esas pequeñas reuniones o en la visita casa por casa. Contarle a la gente lo que viene. Y lo que viene es más que esperanza. Son proyectos maravillosos. O sea, vamos a entrar al despegue de Nicaragua, al desarrollo. Vamos a empezar el desarrollo de Nicaragua. Vamos a dar atrás el subdesarrollo. No es de un día para otro, hombre. Vamos a iniciar. Pero es que hasta este momento estábamos en la sobrevivencia. En el hambre masivo. En el abandono de todo el sistema público de salud y de educación. Carretera hecha un desastre. Los caminos en los pueblos. Hermanos, ese era un verdadero calvario para un productor sacar su producción. Hoy en día, hermano, no hay prioridad más absoluta, y sobre todo en esta época, en las alcaldías, que ir a reparar y tener caché. Esos caminos de la secundario que le llaman, los de todo tiempo, los que no hemos tenido posibilidad de pavimentar o de adoquinar. Y esos son sumamente importantes para el campesino, para el productor, que es el principal soporte de nuestra economía es el campesino, es el productor, es el ganadero o el agricultor. Es el soporte de la economía nacional. ¿Me entendés? Pero tenemos que hacerlo, tenemos que transformar todo eso lo tenemos que transformar en votos. Y el voto tiene que ser de respaldo al futuro, a lo que hemos hecho y al futuro. Recuerden, lo que hemos hecho está. Nadie vota por el pasado, votamos por el futuro. O sea, yo quiero saber qué vas a hacer. Bueno, todo lo que has hecho es una maravilla. Ahora yo quiero saber qué vas a hacer ahora, pues. Todo el mundo te pregunta eso. Sí, está bonita la carretera, está bonita la escuela, preciosa te quedó. El hospital está salvaje. Sí, hombre. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué vas a hacer? Mira. Bueno, depende de lo que vos querrás. Bueno, yo quiero esto y esto. Yo quiero que mis chavalos no solamente salgan licenciados, yo quiero que sean doctores. Y además yo quiero que tengan oportunidad. Bueno, ya me pusiste la carretera y ahí. Pero mira, esos buses destartalados. Tampoco tengo posibilidad de comprarme un carro. Cosas así, pues, ¿me entendés? Te lo estoy poniendo en términos figurados. Entonces, muy importante. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que va a motivar principalmente el voto. No lo que hiciste hecho está. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tenemos las mejores posibilidades de ganar con un 65-70% de los votos. Depende de nosotros. Y así de apabullante debe ser la victoria, que eso nos va a fortalecer internamente para dar la batalla exterior. Lo que decide cualquier cosa es lo que hacemos en Nicaragua, no lo que hacen afuera. Los yanquis que hagan lo que quieran con sus somocistas, que nosotros aquí necesitamos mantener la hegemonía
y la hegemonía no la mantenemos sin el respaldo del pueblo de Nicaragua. Disfruten las vacaciones, nos vemos el 21 de septiembre. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.